Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente en estas cabinas de Frecuencia Cero, en este programa de Testigos del Crimen. Soy Guadalupe Gutiérrez y el día de hoy los invito a escuchar un programa especial respecto a estos podcasts. Y bueno, una canción que nos hace recordar tantas cosas, esas abuelitas que nos mostraban sus roperos, sus alajeros, esas cajas metálicas con tantos secretos, tantas cosas, que bueno, nada más nos hacen evocar, no sé, cosas tiernas, dulces, maravillosas. Y bueno, muy ad hoc con el tema que vamos a platicar el día de hoy en Testigos del Crimen. En primera queremos agradecer a nuestro productor Abel Cobos y a Paulina Villavicencio. En este caso nos está acompañando mi queridísimo Roberto Coria, porque solamente la presentación acerca de una ponencia que se ofreció en un congreso de psicoanálisis en el cual fui partícipe y fui invitada, que se llama La patología como respuesta a nuestra realidad. Un congreso muy interesante realizado por la doctora Lourdes Quiroga y el doctor Miguel Maza, en donde, bueno, con todo esto que es el psicoanálisis actualmente y todo el manejo que se da acerca de ellos se han dedicado a hacer toda una cruzada de información y de análisis desde la perspectiva del psicoanálisis. Y bueno, dentro de todo esto me invitaron para ser partícipe en y presentar una ponencia acerca de sociopatía que se llama Mal, sé tú muy bien, que es el caso de la Mataviejitas. ¿Por qué este caso de la Mataviejitas? Porque, bueno, como sabemos, difícilmente en la clínica llegan pacientes sociópatas o psicópatas para decir, oiga doctora, ayúdeme por favor porque tengo un problema, fíjese que mato gente y me siento mal al hacerlo. Realmente no llegan, y como lo hemos dicho en muchos de los programas, o en la mayoría de los programas de Testigos del Crimen, bueno, esto es una complicación clínica, obviamente. Entonces, con todo esto y platicando con la doctora Quiroga, se decidí presentar el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas. En esta ocasión yo solamente hago la presentación de la historia como un formato de historia clínica o del historial de Juana Barraza, que fue toda la recapitulación precisamente en textos, en entrevistas, en manejos, en fichas. Y de esta forma, uno de los doctores invitados, el doctor Francisco Huitrón, hace un análisis de esta mujer llamada Juana Barraza. Yo he realizado el análisis junto con Roberto Coria en el podcast número 3 y en el podcast número 12. Entonces, como esto es, digamos que un extra, un complemento, y retomando nuevamente el caso de la Mataviejitas, bueno, pues entonces presentamos en esta ocasión en Testigos del Crimen un podcast dedicado simplemente a la cuestión psicológica y al asunto psicoanalítico, digamos que a la profundización psicoanalítica respecto a Juana Barraza, quién era, qué la motivaba, cómo fue su infancia, desde un historial clínico y desde este perfil para realizar este análisis. Esperemos que sea de su agrado, esperemos que de verdad les guste. Es algo muy interesante, con una visión diferente y sobre todo con una profundización distinta a la que hemos ido realizando, ¿no? Y bueno, aquí está la historia.
Como es sabido, personas con una patología sociopática o psicopática no llegan a tocar a la puerta del consultorio solicitando terapia, por lo que una historia clínica realizada dentro del mismo es sumamente difícil, pues el trato y tratamiento de este tipo de sujetos se llega a realizar una vez que han sido aprehendidos y se encuentran en reclusión penitenciaria. Aunque en estas circunstancias, en pocas ocasiones, se llega a recabar la información acerca de la vida de la persona para contar con un historial completo, pues se le da mayor importancia a los aspectos criminalísticos. Por esta razón, el presente caso ha sido recopilado con la información de diferentes fuentes, buscando dar el mejor bosquejo posible de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, y con este poder ofrecer un análisis psicoanalítico acerca de ella y el posible tratamiento desde este corte clínico. Juana es una mujer de 49 años, de complexión robusta y unos 78 metros de estatura. Sus facciones son toscas y más bien varoniles, lo que contrasta con un ligero maquillaje que desea mostrar cierta coquetería. Su cabello es muy corto, su vestimenta es austera y poco femenina, aunque se encuentra con aliño e higiene. Una de las cosas que tenía como característica al momento de salir a una época de caza, digámoslo así, en un momento de cacería, es que usaba ropa roja, ya sea pantalón o ya sea una sudadera, una playera, etcétera, y algún contraste con negro. Esto le ayudaba para encubrir la sangre que podía salpicar en algún momento. Juana nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca, estado de Hidalgo. Es hija de Trinidad Barraza, quien es su padre, quien abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó consigo a su hermano mayor, no teniendo noticias de él jamás. Su madre, Justa Samperio Paval, decide a los 3 meses de su nacimiento trasladarse a la Ciudad de México. Su madre se dedicó a laborar como trabajadora doméstica. Por un tiempo, después de superar el abandono de su marido, estableció una relación de concubinato con el señor Gerardo Hernández Arellano, con quien tuvo 2 hijos, quedando integrada la familia por Juana, su mamá, la pareja de esta y sus 2 medios hermanos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la familia comenzara a ser disfuncional. Su madre se hizo adicta al alcohol y la situación económica en la que vivía era muy precaria. Su padrastro pagaba la renta de una casa, pero no contaba con muebles. Dormían en el suelo y se tapaban con costales que se utilizan para almacenar el cemento. La niñez de Juana fue solitaria. No se le permitía la socialización con personas ajenas al núcleo familiar y tenía prohibido salir a la calle o asistir a la escuela, entre otras cosas. Todo esto debido a que el padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa, por lo que Juana no aprendió a escribir y a contar del 1 al 100 hasta la edad adulta, gracias a la enseñanza de sus propios hijos. La ausencia de su madre y padrastro eran muy frecuente, por lo que durante su infancia y el principio de su adolescencia tuvo como responsabilidades obligatorias hacer la comida, estar a cargo del cuidado y crianza de sus medios hermanos menores y realizar las labores domésticas. Fue una niña que no tuvo juguetes ni amigos y que diariamente era agredida por su madre, tanto física como verbalmente. Estas agresiones eran desconocidas por el padrastro, la única figura que aparece como protectora de Juana, ya que ella le ocultaba con mentiras las huellas que dejaban los golpes recibidos de su madre. En alguna ocasión, cuando Juana contaba con 12 años, su madre se la llevó a beber con unos amigos y en completo estado de ebriedad decidió regalarla a cambio de 3 cervezas a un individuo llamado José Lugo. En un principio, Juana recuerda que la situación le pareció extraña y que su mamá no hablaba en serio. Sin embargo, al final de ese día, José no le permitió regresar a su casa, diciéndole que no volvería a ver a su familia, ya que su madre se la había obsequiado. Esa misma noche, Juana fue golpeada, atada con cuerdas en las muñecas y violada. De esta violación quedó embarazada y durante los 9 meses de gestación de su bebé, fue víctima de golpes y maltratos, tanto físico como emocional, por parte de José Lugo. A pesar de todo esto, dio a luz a su primer hijo, José Enrique. En este lugar estuvo 15 meses, desde la primera noche
todo su embarazo hasta que fue rescatada por los hermanos de su padrastro, a quienes ella consideraba sus tíos, llevándola a su casa y reintegrándola a la familia. La labor de búsqueda de Juana se había llevado a cabo a pesar de que el padrastro tenía la versión de la madre de que la misma Juana había decidido irse en forma voluntaria con José Lugo. Sin embargo, cuando el padrastro, Gerardo Hernández Arellano, se enteró de lo que realmente había sucedido, arremetió violentamente contra Justa. Era la primera vez que el padrastro agredía físicamente a su mujer. Sería también él quien apoyaría a Juana en la educación y crianza de su hijo e incluso le enseñaría lo básico en relación con los cuidados infantiles. Cuando Juana tenía 18 años, su madre falleció a causa de cirrosis hepática. Ante este acontecimiento, Juana no experimentó ningún tipo de sentimiento de tristeza o congoja, sino más bien sintió rencor y odio por ella, lo cual fue completamente diferente cuando falleció su padrastro por complicaciones en el corazón. Este acontecimiento fue muy dramático para ella, experimentando sentimientos de desprotección y abandono. Juana contaba con 30 años cuando Gerardo Hernández murió, su padrastro. A partir de aquel día, sus medios hermanos tendieron a alejarse de Juana, aunque solía recibir visitas de su media hermana. La relación con su medio hermano se volvió muy distante debido a que éste había abandonado a su mujer e hijos para irse con otra mujer, repitiendo así el patrón de su progenitor, una situación que ella consideraba imperdonable. En 1981, a la edad de 23 años, Juana contrajo matrimonio civil con Miguel Ángel Barrios García, con quien procreó una hija, Erika Erandi. Actualmente tiene 26 años, está casada y con 3 hijos. Al principio, su marido era un hombre bueno y considerado, pero la relación se tornó complicada cuando él empezó a mostrarse violento. Esta tuvo una duración de 4 años, cuando Juana se alejó de Miguel Ángel y sus maltratos. 3 años después, inicia una nueva relación con un hombre llamado Félix Juárez Ramírez, con quien vive en concubinato. Con Félix tiene 2 hijos más, José Marvin, de 13 años, y Emma Ivonne, de 11 años, quienes son dependientes económicos de Juana al momento de su detención. Al igual que lo sucedido en su matrimonio, la relación fue buena durante los primeros años. Sin embargo, tuvo un final similar, ya que su pareja comenzó a ejercer maltratos y violencia contra ella y sus hijos, motivo por el cual decidió separarse después de 11 años de vivir con Félix Juárez. A partir del 2000, cuando contaba con 42 años, vive de manera independiente en compañía de sus 2 hijos menores. A su hija mayor la frecuentaba de manera regular. En 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 27 años. La muerte de su hijo es uno de los momentos más dolorosos y tristes en la vida de Juana. En relación a su vida laboral, esta inicia a temprana edad, alrededor de los 13-14 años, vendiendo gelatinas. Después ingresa en una zapatería a realizar actividades de intendencia hasta los 17 años. De aquí, realiza actividades de comercio informal de artículos de jarcería en hogares particulares y negocios. A los 19 años cambia de giro comercial a artículos para caballeros, vendiéndolos de igual forma. A partir de los 30 años combina esta actividad con ser empleada doméstica, sobre todo lavando y planchando ropa a destajo, lo cual hace hasta el momento de su detención. Después de los 30 años llega a practicar la lucha libre los fines de semana, lo que le permitía ganar entre 300 y 500 pesos por función, lo que complementaba sus ingresos, pues los 2 empleos informales que realizaba no cubrían sus necesidades. Como luchadora era conocida como la Dama del Silencio, cuyo traje era completo de color rosa, la cintura fajada con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes de latón, botas blancas con franjas oscuras y un antifaz que asemejaba una gran mariposa negra. Cuando cumplió los 43 años, decidió dejar la arena y se inició como promotora de este mismo espectáculo y deporte. Juana es una mujer católica y devota de la Santa Muerte, a quien adora con un pequeño altar.
Hasta el momento de su detención no presentaba antecedentes penales y era considerada por sus vecinos como una mujer reservada que no levantaba la mínima sospecha de llevar a cabo una actividad criminal. Hay un registro que a partir de 1998 se empiezan a ver muchos de crímenes o asesinatos, homicidios en la Ciudad de México principalmente contra mujeres de la tercera edad, lo cual llama la atención porque es la época en que su hijo José Enrique fallece, lo matan, y un registro más certero se tiene a partir de 2003. Les voy a narrar el día de la aprehensión de Juana Barraza Samperio, que se da el 25 de enero del 2006. Juana se levantó temprano. Era miércoles y debía preparar el desayuno a sus hijos, mandarlos a la escuela y ofrecer de puerta en puerta su trabajo como empleada doméstica. Más o menos a la misma hora en la que Juana por fin salió de su casa en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, Ana María, una viuda de 84 años, preparaba el desayuno a su joven inquilino, Joel López, en una colonia vecina. Alrededor de las 11 de la mañana, Juana merodeaba por la calle José Jasso, cuando vio a la viuda que regresaba del mandado, ligeramente encorvada por el peso de las bolsas y caminando con un paso difícil. Juana se acercó a ella y le ofreció su ayuda con simpatía. La anciana aceptó. Una vez en el interior del departamento, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado de ropa de estajo. La anciana ofreció pagar 22 pesos por la docena de prendas, a lo que Juana replicó que era muy poco dinero. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refunfuñaba. Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Las palabras de la anciana accionaron de inmediato la ira de Juana. Con un movimiento rápido, se hizo de un estetoscopio que había sobre la mesa y con la misma destreza se colocó por detrás de la anciana. Ana María no tuvo la mínima posibilidad de reaccionar, pero sus fuerzas nada podían hacer contra las de Juana, quien la dominó rápidamente y utilizando el cordón de caucho, rodeó el cuello de su víctima y con firmeza la fue privando del aire. Todavía excitada y jadeante, Juana paseó la mirada por el hogar de la anciana, buscando quizá algo de valor. Sin ni siquiera voltear a ver a su víctima, se dirigió a la puerta y emprendió la huida. En el preciso momento en que salía del edificio, regresaba Joel. El casual encuentro con el inquilino fue inevitable. Juana ladeó la mirada y siguió de frente. Joel entró a la casa, en donde encontró a su casera tendida sobre el piso con la cabeza reposada sobre un pequeño charco de sangre que le salía de los oídos. Su reacción fue inmediata. Corrió hacia el exterior y casi dio alcance a la asesina, que se encaminaba con calma a la estación del metro. Joel comenzó a gritar desesperado. 2 uniformados que patrullaban la zona atendieron con rapidez el llamado y lograron, sin mayor dificultad, la captura de la homicida. Los transeúntes no tardaron en formar un tumulto en el cual corría como pólvora el rumor de que finalmente habían detenido a la mataviejitas. Juana miraba aturdida la situación desde la ventanilla de la patrulla. En el momento de su detención vestía un pantalón negro y una sudadera roja en la que se disimulaban las salpicaduras de sangre que habían caído sobre ella unos momentos antes. Juana Barraza Samperio se encuentra encarcelada desde el 27 de enero del 2006. Está inculpada de los delitos de homicidio calificado y robo agravado. Las autoridades le atribuyen la realización de al menos 10 asesinatos de ancianas, además de un intento de homicidio en la Ciudad de México. En su primera declaración ministerial, Juana había aceptado haber cometido 3 de los crímenes que se le imputaban, palabras de las que después se retractó. En cuestión criminalística, la descripción del modus operandi es la siguiente. La víctima era seleccionada según su valor simbólico y la vulnerabilidad que en ella se percibía. Todas ancianas que por lo regular vivían solas. En un principio su objetivo era el robo, o sea, muy al principio, ¿no? Pero en algún momento pasó a incluir el homicidio. Ofrecía sus servicios, en ocasiones falsos, o ayuda, ganando la confianza de la víctima, para entrar a la vivienda sin ningún problema. Por esa razón no se encontraban ni cerraduras forzadas, ni vidrios rotos, ni puertas forzadas, nada. El estrangulamiento era su firma,
con objetos encontrados en la casa de la víctima. Ella nunca llevaba algo para matarlas exprofeso. Lo que encontrara, medias, listones, cordones, cables, el estetoscopio en ese último homicidio, etcétera. Robo de pequeños objetos, no de gran valor, que guardaba en su casa, y mantenía un bajo perfil dentro de su medio ambiente. Esto sería la presentación de esa mujer que, bueno, en un momento dado no iría a tocar la puerta de decir ando matando viejitas, pero que el caso es sumamente interesante, digo, todavía falta documentarse más, pero que se puede hacer una buena semblanza y una buena guía de lo que puede ser este tipo de personalidades y este tipo de disfunciones, por así llamarlos, personas que se presentan en nuestra sociedad y que curiosamente, así como lo veían los vecinos, pues era tan inocua, tan indefensa, tan sin chiste, tan sin gracia, tan gris, que podía entrar y salir y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Gutiérrez. Ahora tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Huitrón, licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría y doctorado en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Intercontinental. Es psicoterapeuta analítico de grupos por la Asociación de Psicoterapia Analítica de Grupos AMPAG, psicoterapeuta Gestalt en el Instituto Humanista Gestalt y psicoterapeuta docente supervisor clínico en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Les pido por favor un aplauso para el doctor Huitrón. Bueno, pues voy a dar una breve semblanza de una aproximación clínica a este tipo de casos. Una breve semblanza implica aceptar el desafío que alguna vez se planteó Nietzsche en uno de sus libros, tratando de entender la naturaleza humana. Y en la introducción relata una leyenda. Habla de la posibilidad de capturar un fauno en el bosque, y aquel que lo capture habrá conseguido la posibilidad de que este fauno le revele los secretos de la naturaleza. Después de muchas danzas consigue finalmente capturarlo, y el fauno, muy molesto, le dice: «Me has capturado, pero tu castigo será que voy a contestar a todas tus preguntas». Bienvenidos al reino de la clínica. Desafortunadamente, este tipo de casos de trastorno antisocial de la personalidad, como los clasifica Kember, son conocidos por los delincuentes que se llegan a capturar, por los delincuentes que están en la cárcel y algunos que aparecen en las películas. Desafortunadamente, no son todos los que están. También hay narcopolíticos, también hay delincuentes de cuello blanco, políticos de cualquier color partidista, con el mismo perfil. Parte de lo que ocurre en nuestro cotidiano cuando llegamos a viajar en un taxi es que está escuchando el taxista las noticias por la tele, por el radio, bueno, es que a veces traen las dos, lo cual habla de su omnipotencia. Pueden manejar, oír radio y ver tele, que va a ser un poco de lo que tiene que ver con esto. Y de repente es un señor ya de cierta edad que no se explica cómo es posible que la gente que aparece en los noticieros haya sido capaz de hacer tanto. Pues que no pensó en sus hijos, que no tiene familia. Casi pregunta, pues ¿qué no le da pena? Y uno dice, híjole, ¿cómo le explico, no? No les da pena, tienen otro diseño. Sí tienen familia, sí tienen hijos, pero son parte de una obra de teatro, son un requisito social. Y tener un padre o una madre que los trata como requisito social va a provocar ciertos efectos. Sí,
una generación se lo va transmitiendo a la otra. La psicopatía tiene que ver con modelos de identificación psicopática, no únicamente modelos de identificación donde la madre sea la mataviejitas. A veces basta con un padre que no pasa pensión alimenticia, no ejerce la paternidad responsable, explota a la exmujer y vive en la irresponsabilidad. Eso es un modelo de identificación sociopática. Sí, están más cerca de lo que quisiéramos creer. En el caso de la mataviejitas, podríamos pensar que efectivamente, en una lectura muy superficial, tuvo una infancia desafortunada, sufrió experiencias traumáticas, tuvo pocas oportunidades en la vida en términos socioeconómicos y en general vivió aislada, rechazada socialmente y se convirtió en una persona silenciosa. Claro, otra vez el taxista de la calle preguntaría, bueno, ¿y por qué en lugar de dedicarse a matar, por qué no pensó en trabajar? La respuesta nos la da Kember. Su estructura no se lo permite, su estructura se vio pervertida desde una temprana edad, en términos de una malformación de esa parte que llamamos la constitución del superyo. Es un superyo maligno y pervertido por las fuerzas violentas y sádicas del ello. Esto lo voy a explicar ahorita. En el perfil que logra sacarse de los asesinos seriales, se habla de 3 grandes motivaciones. El asesino serial tiene un nivel de autojustificación donde basta con que se plantee una racionalización y a partir de ahí justifica todo. La perversión en el superyo es la siguiente. El superyo se alía con la parte sádica del ello y si el superyo dice que está bien, se vale todo. Lo podemos encontrar en asesinos seriales, lo podemos encontrar en gente que milita en cualquier partido y que en función de su ideología legitima cualquier cosa, en profesionistas faltos de ética que hacen uso de su título sin ningún respeto o consideración por el ser humano y lo utilizan solo como un pretexto, ya sea la ley, ya sea la política o ya sea la clínica. La perversión consiste en justificar lo injustificable y en esta medida dar rienda a los precursores sádicos del superyo y al impulso agresivo del ello. O algún maestro, que a veces ocurre, que por el bien del alumno se muestra sádico. Sí, eso es estar pervirtiendo el superyo. Es un superyo que está dejando salir lo que no debería dejar salir. En esta línea de justificación encontramos también al asesino serial, porque justifica sus acciones. Se las justifica porque simplemente le dan placer. Es un superyo que goza con el sadismo. Una perversión más de este tipo de estructura superyoica. Obtiene placer del ejercicio del placer sádico. Porque en una segunda instancia, la segunda característica, además de la justificación, es la necesidad de sentir control y poder, en este caso control y poder sobre la víctima. Pero la necesidad de sentir control y poder habla de otra deficiencia en el desarrollo, donde lo que puede hacer en la medida en que se ha identificado con un aspecto parcial del self, con un aspecto parcial del sí mismo, grandioso, omnipotente y sádico, es lo que ocurre un poco con el complejo napoleónico. Se sienten más importantes de lo que realmente son. La satisfacción no la derivan de la capacidad estructural para establecer una relación, convertirla en un vínculo y de ahí derivar un afecto, y a partir de ese afecto nivelar su autoestima. O sea, sentirnos bien porque somos capaces de amar y ser amados. Ese rubro no lo llenan porque el superyo no lo permite. Su satisfacción deriva de la posibilidad de recrear la fantasía de control omnipotente del otro, para vaciarlo de sus contenidos, para robarle eso que el sociópata no logró consolidar, la identidad. No logran consolidar una identidad, la roban. Controlan al objeto, lo vacían de sus contenidos, y sí, efectivamente, diría la misma Melanie Klein, el propósito es vaciarlo de los contenidos, no destruirlo. El que se destruye es un accidente, pero como no hay consideración de objeto, pues ni modo, fue bronca del otro, ¿no? Ahí hay cualquier cantidad de dinero mexicano en el extranjero. La mataviejitas. La mataviejitas estaba robándole algo a sus víctimas, la identidad que no pudo consolidar. De hecho, durante mucho tiempo, independientemente de las dificultades criminalísticas para determinar el perfil de esta asesina, había la hipótesis de que fuera un hombre vestido de mujer. No se sabía si era Juan o Juana. Bueno, en realidad son las dos. Hay una difusión de identidad. No logró consolidar. Ojo, eso no quiere decir que necesariamente tengan que ver con la homosexualidad.
tiene que ver con que no logra consolidar las dos imágenes e integrarlas en una. No logra consolidar los aspectos positivos y negativos de la figura femenina, los aspectos positivos y negativos de la figura masculina, y caer en cuenta de que más allá de lo positivo y lo negativo, somos algo más, somos personas. No nada más somos algo gratificante o algo frustrante. No, ese nivel de abstracción no pasó por ahí. Eventualmente, juega con la personalidad que la hace sentir más fuerte. Eventualmente es luchador, eventualmente es ama de casa y eventualmente es asesina. Esto lo explica Kemberg en términos de estados yoicos escindidos. La división del yo, donde parece que una parte del yo no cae en la cuenta de la contradicción que realiza la otra parte del yo. Por un lado puede ser una madre, por el otro lado es una mataviejitas, por un lado es católica, por otro lado adora a la Santa Muerte. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Diría otro, es cosa de aprender a negociar en lo oscurito. Todo se justifica en el reino de la escisión que abre la puerta al reino de la locura, de la psicopatía y de la perversión. Porque otro mecanismo, que esto ya lo trabajan más los de la escuela francesa, habla de la forclusión. No hay propiamente una negación. En la negación niego y no me doy cuenta, no mido el riesgo. Por ejemplo, un atarantado que se va a practicar deportes de alto riesgo a Jalapa y bajar en balsa por los rápidos. Y se le olvida que es época de lluvias. Bueno, a veces es estupidez, normalmente es negación. Un rápido agarra más velocidad en época de lluvias en aquellos rumbos. Lo bueno que fue a Jalapa y no fue a Tabasco. Pero esa es negación. Chilango atarantado. Chilango atarantado que cree que todo es como el agua que baja desde San Ángel hacia Insurgentes. Pues más o menos ha de ser parecido. Esa es negación. La renegación es, ya me di cuenta, ya leí en la cajetilla que dice, este producto produce cáncer. Ya lo leí, ya lo entendí. Soy cardiólogo, pero no importa. Le va a dar cáncer a otro, a alguno de mis pacientes, a mí no. Ya lo leí, pero no me importa. Es un calibre de omnipotencia bastante elevadito, como el del taxista que traía la radio y la tele. Y aparte maneja. Creo que antes manejaba una micro, pero bueno, ahora trae un taxi, qué bueno que ha progresado. Entonces, se justifican, o sea, ante la incapacidad para haber logrado un nivel de identidad en la adolescencia y una consolidación superyoica también en la adolescencia, cambian el control y el poder sobre el otro para robar identidad y finalmente otra característica que tienen es la necesidad de sentirse vivos a partir de estos actos de violencia. En la medida en que se han identificado parcialmente con un impulso sádico, en que parcialmente se han identificado con lo que llamaría, no son muy jóvenes, no saben que hubo una película que se llamó La Guerra de las Galaxias. Les tocó ver una versión diferente, pero es un pobre muchacho que quería mucho a su mamá, desgraciadamente es asesinada por una tribu de atarantados, lo cual lo enoja y le duele brutalmente, y acaba con los atarantados, pero se promete algo a sí mismo, nunca volver a sufrir, y pacta con el lado oscuro de la fuerza, se identifica con el odio. En ese sentido, Yoda tiene razón, atrás del odio hay miedo, pero para que estos alcancen la conciencia del miedo, cuesta muchísimo trabajo. Lo que parece que los hace sentir vivos y los preserva, es esta identificación con un fantasma. Si como bueno no me aceptaron, si como bueno implica sufrir, ahora soy malo. No solo soy malo, soy el mal, y el mal me hace sentirme grande, que correspondería a una fantasía infantil omnipotente, que desgraciadamente en estas personas es una fantasía que van a estar buscando reactivar en cada oportunidad que tengan para cometer un crimen. ¿Por qué? Porque el daño de este superyo que está infiltrado por elementos sádicos, que está infiltrado por este self grandioso, ejerce un poder sobre el yo, el poder de dominio, el poder de sometimiento, en donde parecería que el yo se deja seducir por el superyo y es tentado por el mal, es tentado por el poder, es tentado por la grandiosidad, es tentado por el no ser. Este tipo de cuadros carecen de un adecuado nivel de conciencia de sí mismos, pero parecería que es preferible ser alguien grandioso que ser ellos mismos. Al ejercer el acto violento, se dejan seducir por este superyo pervertido, que está haciendo uso de la manzana de la tentación de la violencia, del poder,
de algún cargo público, de algún acto de violencia que no amerite tener consideración para con los demás, y que le diga, no importa que el país se hunda, tú te vas a hinchar en 6 años, ¿no? La tentación es que parece que les promete todo. En ese momento parece que sienten que están vivos, que finalmente contactan con algo que gratifica su grandiosidad. Sí, no están nivelando autoestima a partir de la motivación del logro, a partir de la capacidad para vincularse, a partir de la capacidad para significar y darle sentido a su existencia. No, lo que les da sentido de vida es esta posibilidad de sentirse vivos porque son vistos por su propio ideal. Este nivel de carencia se adquiere en una infancia muy temprana, cuando la madre no alcanza no solamente a reconocer al bebé, tener un maternaje adecuado, realizar un buen trabajo de reverí, esto es estar transformando la vida instintiva del chiquito al contenerlo, transformar el impulso y regresárselo atenuado, consolador, vamos, que la mamá no se ponga más loca que el bebé. En el caso de Juana, pues era una mamá que no solo se ponía más loca, se ponía loquísima. Tenía fallas de juicio muy graves, era adicta al alcohol, y en esta situación era una madre que sembraba mucha confusión. Una madre poco continente, sembradora de ansiedad, una madre ansiógena, y una madre que no cumplía con una función central en el desarrollo de estos y otros trastornos. El hecho de que la criatura pueda ser reconocida por la mirada y se pueda reconocer en la mirada de la madre, que finalmente es lo que nos humaniza porque es lo que le permite al bebé reconocer y significar su propia experiencia, saber qué está pasando. Sé qué está pasando porque me reflejo en la mirada de un otro, de una otra, que me confirma. Dirían Rogers y otros, además me acepta, me tolera, me contiene, es congruente, es aceptante. Sí, además, pero finalmente lo fundamental es, me humaniza porque confirma que la manera en que estoy significando la experiencia es correcta, le da coherencia a mi mundo. La madre de Juana Barraza no cumplió con esta función. Esta chiquita, cuando era chiquita, tiene que retraerse a su mundo fantasmático, identificarse con el self grandioso patológico y escindir los objetos. Vive en un mundo dividido entre blanco y negro. La madre es la mala y el padre es bueno, pero el padre no fue bueno, el padre la abandonó. No, el padre nunca le falló. Doctor Pérez de tantito no revisó bien la historia, de veras sí la abandonó el padre, de veras luego llega un padrastro, yo vi que la abandonó, estábamos hablando de paternidad responsable y no cumplió. No, pero nunca la abandonó. Es un padre que nunca falló porque siempre estuvo vivo en la fantasía. En cada ocasión que Juan era golpeada, acuérdense que no solamente importa lo que ocurre, sino cómo lo represento. Si mi padre estuviera aquí, esto no ocurriría. Esos padres nunca fallan, son idealizados, porque son como el médico que nunca pierde un paciente en la plancha, nunca operan. Esos padres nunca fallan y son brutalmente idealizados. La parte donde Juana se podía acercar, después parece que tiene una relación suficientemente potable con el padrastro, repite la relación con sus parejas en donde todo va bien hasta que surge la violencia y se separan. Pero por lo menos aprende a adaptarse a la vida siendo luchador o luchadora. Probablemente su vida como delincuente comenzó en la adolescencia, no está documentado, pero por lo menos es lo que nos indicaría la clínica, en la medida en que, como nos dice Erickson, estaría buscando una identidad negativa, para acercarse a esta imagen idealizada del padre que, aunque abandona, nunca falló. La mala es la madre y se la va a pasar repitiendo el crimen sistemáticamente. Un crimen que la condena a su propio crimen, la destrucción de sus propios objetos internalizados. En esta semblanza, en donde el daño preponderante en este tipo de trastornos está en la infiltración de elementos sádicos precursores del superyo, en el yo, en esta seducción de un yo perverso, como el antecedente de un trastorno de personalidad antisocial, la clínica psicoanalítica tiene mucho que decirnos. En el tratamiento, el mismo Kemberg apunta, no es aconsejable el tratamiento psicoanalítico con estos pacientes. Uno, van a intentar ganarle al terapeuta y obtener un triunfo sádico, maníaco a la manera de Klein sobre el terapeuta, por sistema, no es nada personal. Lo que recomienda es no los traten psicoanalíticamente,
para preservar al terapeuta. Luego hay gente muy necia, pero ahí va. Finalmente aparecen unos que a la manera de Belak, en un libro de manual moderno de psicoterapia breve y de emergencia, que dividió el libro en dos partes. La primera parte es un abordaje clínico psicoanalítico y la segunda parte es un abordaje clínico de la psicología cognitivo-conductual. Desde este otro abordaje, tomando en cuenta la capacidad que tienen estos cuadros para distorsionar la realidad en términos de la preponderancia que le dan a su experiencia subjetiva, como algunos prófugos de algún grupo de encuentro, si yo así lo vivo, si yo así lo siento, así es porque es mi experiencia. Perdón, joven, y el principio de realidad. No, ¿cuál realidad? ¿La realidad según quién? Es mi experiencia. Ya se le pasará. Le dan una preponderancia a la experiencia subjetiva brutal, le dan una connotación emocional y están buscando actuar una fantasía que para los psicoanalíticos es inconsciente, para los cognitivo-conductuales hablarían de un pensamiento irracional y proponen ir modificando estos pensamientos irracionales por pensamientos racionales, mejorar su nivel de empatía y de adaptación social, en términos de disminuir la conducta delictiva. Como propuesta es interesante, puede que obtengan algunos resultados, pero dejan abierta la gran interrogante. ¿Qué tanto se desorganiza la personalidad de una persona que ya venía dañada a partir de cometer asesinatos en serie y convertirlo en un estilo de vida? Cada nuevo asesinato aumenta el daño, aumenta el poder de los perseguidores internos, y lo que plantean los cognitivos conductuales es por lo menos lograr con ellos un nivel de adaptación. Son los que tienen una propuesta concreta, pero yo creo que limitada. El inconsciente no olvida y al inconsciente no se le engaña. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba... Bueno, como ustedes pudieron escuchar, queridos amigos, seguidores de Testigos del Crimen, la visión de la vida de Juana Barraza, bueno, pues es algo muy diferente, es algo doloroso a la vez de estar escuchando el maltrato, las violaciones, la agresión por parte de la madre, de las parejas, en cierta forma este doble mensaje al padrastro de te cuido, pero a la vez te minimizo, no dejándote ir a la escuela, con todas estas situaciones. Y la verdad, la forma tan magistral que hace un análisis a la vez muy, muy profundo y muy ligero por parte del doctor Francisco Huitrón, quien es uno de mis grandes amigos y mentores, de quien he aprendido mucho, a quien estimo grandemente y a quien le envío un gran saludo, un gran abrazo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, y esto, como les decía al principio, es algo diferente de los podcasts que hemos presentado, pero siempre siguiendo esta línea precisamente acerca del análisis y de la profundización en la criminología, desde el aspecto criminalístico y desde el aspecto de la psicología. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios, les recordamos que hay vías de comunicación, que hay un correo de voz, el 01800-087-2423 para todo el país. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario, y también en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Bueno, pues nos pueden mandar un email. En esta ocasión la presentación corrió a mi cargo porque es un congreso al que me invitaron y se los agradezco infinitamente, de la patología como respuesta a nuestra realidad, desde una perspectiva, enfoque y profundización psicoanalítica. Y bueno, ya después de todo esto, de haber escuchado al doctor Francisco Huitrón, de haber presentado yo el caso de la Mataviejitas, y con todo esto que es una fracción en realidad, bueno, de la plática que se ofreció en este congreso, los dejamos con un poco de humor y de ritmo. Disfrútenla. Estuvo con ustedes Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen.